Gracias por su compañía de cada semana. Aquí en Agenda Global, por supuesto, por RNN, Canal 27. Juan Miranda. Mártires, muy bien, muy bien. Y Mártires Pérez estaremos con ustedes durante el desarrollo de este espacio. Tenemos un invitado previsto para hablar de los procesos huelgarios del sector transporte, que durante esta semana fue movilizada la región del Cibao y el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo en sentido general. Saben ustedes que los incrementos de los carburantes, de los combustibles, realmente ya están en Juan. Sí, el sector más afectado directamente es el sector de transporte, que compra combustible diario. Y claro, está también las amas de casa con el gas, porque el gas está alrededor de 24 pesos el galón. 127. Ah, bueno, entonces en esta semana que acaba de pasar, porque yo compré la semana pasada antes a 124. A 124 y algo. Sí, ahora está a 127.60. Eso quiere decir que el fin de semana pasado subió casi 2 pesos. Y lo que pasa es, señores, que un carro del transporte público se chupa a diario entre 12 y 13 galones de gas. O sea que la incorporación del sector transporte al GLP, desde el punto de vista, ha sido un alivio, ¿no?, para los transportistas del transporte urbano, de carros públicos, pero a esos niveles de precio realmente es una situación bien cuestas arriba para estos trabajadores del transporte. Lo que pasa, señores, que el gobierno estableció unos precios internacionales del petróleo y eso se ha disparado realmente. Se tenía previsto inclusive que no llegara a $65 el barril de petróleo, que ese iba a ser el top, el máximo incremento, el top, hasta ahí era que iba a llegar el precio, pero ya eso se ha montado a 70 y pico de dólares el barril, y entonces el gobierno puede hacer otra cosa. Pero vamos a ver si debatimos ampliamente o analizamos ampliamente este tema con el invitado que tenemos previsto, sí, que va a venir más adelante. El gobierno ha ido dándole salida al transporte de pasajeros por la vía, sí, del tren, que ahí sí, no, claro, hay consumo de combustible. El mismo teleférico. El mismo teleférico. Claro. Y ya he visto alguna propuesta de algunos de los sindicalistas también con unos vehículos que han llegado eléctricos. Sí, sí. Entonces yo creo que el sector transporte debe ir renovándose en esa dirección, porque no hay forma de que se pueda aguantar transportar pasajeros comprando gas y gasolina, sí, y el gasoil. Bien, nosotros de entrada queremos tratar el Consejo Nacional de la Magistratura ha convocado para el 2 de octubre ese organismo a fin de evaluar, ratificar o sustituir jueces del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Saben ustedes que el Consejo Nacional de la Magistratura lo compone el presidente de la República, el presidente de la Suprema, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República, un juez de la Suprema Corte de Justicia, un diputado alterno del partido, ¿verdad?, que alcance la segunda votación, sí, que representaría a todos los demás partidos, y un senador de igual manera del partido segundo opuesto, partido, del partido, ¿no?, del segundo que más votos sacó. Que más votos sacó. O sea que en total el Consejo Nacional de la Magistratura lo constituyen 8 miembros. Dice el presidente de FINJO, Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente de FINJO, de esa Fundación Institucional de Justicia, que tras la elección de los fiscales y los procuradores de cortes, hay que tener ojo visor. Yo no sé por qué el amigo Servio Tulio plantea ese handicap de que hay que tener ojo visor con la escogencia de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y de esos 4 jueces del Tribunal Constitucional. En otros países, el presidente de la República escoge la composición de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, en los Estados Unidos.
Aquí hay una situación de que el Senado de la República es del partido gobernante, la Y la Cámara de Cámara de Diputados Diputados es del partido gobernante, la Procuraduría es del partido gobernante. O sea, no la Procuraduría. Como es el presidente que designa, Ajá. bueno, ni modo. Entonces, esas son las gravitaciones que se dan en democracia y por lo tanto el que el amigo Servio Tulio plantee de que el presidente de la República controla absolutamente ese Consejo Nacional de la Magistratura son parte de él. Bueno, ese poder se lo dio el pueblo. A esa organización le ha dado ese poder el pueblo con el voto. El pueblo. Que debemos decirle, señores, que también cuando Leonel Fernández participó en la escogencia de los integrantes de la Suprema y el Tribunal Constitucional, la población admitió, aceptó de buena gana esa elección. Me parece que igualmente se hará para esta ocasión. O sea, el presidente Danilo Medina es un hombre que sabe que la institucionalidad debe ser el norte permanente de la sociedad dominicana y no es verdad que va a ponerse a ¿Y en qué buscar. consiste el reglamento, Martínez? Porque esos jueces que se eligieron aquella vez, porque ahora nada más van a mover 4. Sí, porque esos 4, por ejemplo, Porque Víctor Gómez Berger, en algunos casos ya tienen edad de más y en otros casos Sí. problemas de salud. O sea, es sin límite de tiempo. no, lo que se están cambiando que fueron electos por 8 años. Algunos han tenido problemas de salud, pero ¿cuál es que tiene problemas de salud? Porque no se ha reflejado. Sí, hay algunas situaciones Ajá. en algunos de ellos. Bueno, Sí, porque yo escuché a uno de los jueces decirlo. sí. Así. Con relación a Víctor Gómez Berger, que tiene más de 75 años, la ley contempla que ya cuando alcancen esa edad deben ser sustituidos. Con relación a la Suprema Corte de Justicia, serán evaluados, ratificados o sustituidos 12 de los 16 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. No hay temor. Esos dos implican el presidente. No sabemos. No sabemos. Vamos a esperar para ver porque las informaciones que hemos recabado no nos dicen que Mariano Germán pudiera ser ratificado o sustituido. No sabemos esa parte. De los fiscales salientes, eso podrían accesar A la Suprema Corte. A la Suprema Corte de Justicia. Mira, buena pregunta, esa sí. Pero no te la puedo contestar porque no manejo esa parte del reglamento y esa cosa. Pero por lo que veo, Jenny Berenice ya está afuera, ya Sí, fue Jenny electa. Berenice sale ahora. Sí, fue electa otra fiscal del Distrito Nacional y esa es la situación. Bueno, hay mucha noticia en el país. Pues nada, auguramos que esto nos va a crear revuelo, la sesión que llevará a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura. Y nada, sabemos que la elección va a ser bien acertada y bien de cara al pueblo y que el pueblo la va a apoyar. Entra Juan Miranda con la sesión Agenda Global en Familia. Continuamos. Estamos en su sesión Agenda Global con la familia. Nosotros tenemos una sociedad permisiva. Yo me hago esa pregunta. Hoy en nuestros hogares, en la formación de nuestros hijos, ¿somos permisivos? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque nosotros hemos visto en los últimos tiempos una serie de hechos que están ocurriendo en nuestra sociedad que no veíamos antes. Y a pesar de que los psiquiatras, psicólogos, sociólogos atribuyen esta situación a situaciones de salud de los individuos que cometen estos hechos. Yo estuve escuchando y leyendo que de 4 personas, 1 tiene alguna situación mental. Eso quiere decir que el 25% de la población mundial, en este caso, tiene alguna situación de salud mental. Pero los hechos que ocurren en nuestra sociedad
en algunos otros países, muy poco del área, que tienen la misma condición psiquiátrica, ¿verdad? Por así decirlo, no ocurren. Y a veces se le atribuye a estos hechos a algunas situaciones económicas. Pero yo quiero basarme que muchos de estos hechos han ocurrido después de que esas personas han ido a entidades judiciales, incluso donde ya hay orden de alejamiento. Y yo me pregunto, ¿cuál es el seguimiento que se le da cuando a una persona se le impone una medida de alejamiento? En este caso, la víctima o el victimario o el acusado, porque si la persona que puso la orden de alejamiento va donde ese individuo, bueno, ¿qué seguimiento se le da? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué poder ejerce la justicia cuando le dice, mire, usted no puede estar cerca de esta persona a X distancia? Bueno, me podría contestar que ninguno, porque son muchos los hechos de situaciones que ocurren, que han sido denunciadas, que han sido judicializadas, por así decirlo. Bueno, y la cosa acaba de una manera muy lamentable. Presuntamente, lo que acaba de ocurrir con esta joven rumana probablemente haya sido un asesinato. Porque según las evidencias que ha recogido el Ministerio Público, este joven, este señor, trató de ocultar una serie de evidencias. Y de una vez apareció un abogado de mucho prestigio, porque, señores, en nuestra sociedad, lamentablemente, no sé por qué, cuando una persona está involucrada en tal o cual hecho, aparecen unos abogados de una vez alegando la inocencia de ese individuo y primero echando el pleito en los medios de comunicación y tratando de aparentar lo que no es. Yo diría que ellos le darán cuenta a la sociedad, a Dios, en algún momento por estas situaciones. Porque todo parece indicar que este joven que anda ahí como una lechuga con su pecho erguido en los pasillos del Palacio de Justicia cometió este horrendo crimen. Agarrar a una persona y lanzarla de un 8º piso, señores, una joven, después de que ya se había denunciado, le pusieron orden de alejamiento, la agredía, y el mismo testimonio que da su madre y su hermana no dice que ese hecho debió de haberse evitado. Vamos a tratar de no ser permisivos, señores, en nuestra sociedad, y vamos a tratar de una forma u otra de evitar que esto ocurra, sobre todo las entidades judiciales. Gracias, Hogares Dominicanos, y que Dios les bendiga. ¿Habrá llegado este invitado? Mira, ve ahí al camerino a ver si está ahí. ¿Qué se llama? Gracias por seguir con nosotros. Como le decía, ya tenemos nuestro invitado, Juan Marte. Placer. Gracias por acceder a este encuentro y venir a hablar del sector más delicado y de más trascendencia que tiene la República Dominicana, el tránsito, el transporte público. Juan Marte, presidente de la CNTT, Central Nacional de Trabajadores de Transporte, ¿no? Sí, señor. Lo tenemos aquí para que nos diga en qué van los procesos escalonados para finalmente provocar una huelga nacional del transporte. Bueno, ciertamente las huelgas y las paralizaciones deben ser siempre las últimas opciones. En un país como el nuestro, un país con muchas limitaciones y con muchas dificultades, pero una de esas dificultades en estos momentos la constituye los altos precios de los combustibles y los costos operativos del sistema de transporte de nuestro país. El transporte tiene muchos problemas, como problemas tiene el país. Ustedes saben que un país va como va su transporte. Y en el caso nuestro, de nuestro país, calles angostas, combustible caro, un parque vehicular excesivo, totalmente excesivo para el tamaño de este país, que apenas tiene 48.000 kilómetros cuadrados. Ya vivimos la atomización en materia de transporte que vive la capital de la República, y de Santiago ni hablar. Ya en Santiago están circulando 325.000 vehículos en callecitas que fueron hechas para coches.
Nosotros no tenemos la suerte que han tenido ustedes, de que aquí la ciudad se ha desarrollado. Esta capital se ha convertido en una metrópoli, en lo que son túneles elevados, sí. una serie y aún así esta ciudad en algunos puntos neurálgicos está atomizada. Entonces lo que nosotros nos mueve en estos momentos al sector choferil es los excesivos precios de los combustibles y también los entaponamientos, porque los choferes están gastando los combustibles en los tapones con ingresos muy mínimos, muy exiguos, y hemos comenzado una jornada de paros escalonados en la región del Cibao. Ayer hubo una jornada muy exitosa en la mayoría de la provincia del Cibao. Hoy acaba de producirse una y terminó una en San Francisco, exitosa también, y esto solo procura que las autoridades pongan la atención al transporte público de pasajeros, que es el que mueve el 97.3% del transporte masivo del país. De los el trabajadores, metro, el sí. teleférico y la onza mueven apenas un 2.3% de todo, un 2.7% de todo. Es un dato importante. Sí, Juan. claro que sí. Sí. Entonces ese transporte masivo en estos momentos no está operando de una manera muy deficitaria. Este transporte público está cobrando 25 pesos. Cuando un carrito de eso va lleno, apenas lleva 150 pesos. Pero con un galón de gas en 127,60, que no tiene ni la calidad ni la cantidad, ese combustible, entonces está operando con un déficit terrible. 22 no pesos, tiene el sí. privilegio, por ejemplo, que tiene la onza, que le compran la guagua, le dan los carburantes, le pagan el chofer, le suplen de creo que 72 pesos por cada pasajero que monta. Todas esas cosas no existen en el transportista. Cuando digo el transportista me refiero al chofer, porque nosotros sabemos que la dirigencia es otro perfume, pero la dirigencia no somos 9, por lo menos presidentes de centrales, y ahí sí se ve cierto bienestar, pero en el sector choferil abajo, la clase choferil, la situación es caótica en estos momentos, y por eso hemos empezado... Marte, perdónenos, Sí, señor. disculpa. A raíz de los movimientos huelgarios que se dieron hace un par de años con el asunto de los combustibles, que fueron varias centrales de transporte que se reunieron con un sector del gobierno, ¿a qué se llegó? Porque se habló incluso de que se iba a hacer un fondo para la chatarra y esas cosas, y pareciese en ese momento de que se había llegado a un acuerdo. Bueno, el 16 de agosto del 2016, el presidente Medina, en su punto 3 del discurso que dirigió a la nación, hablaba de que iba a humanizar el sistema de transporte, que lo iba a humanizar, que iba a hacer una serie de intervenciones y que el actor fundamental iban a serlo los choferes, sobre todo los choferes, y claro, mejorar las condiciones de confort y de agilidad de los usuarios. Eso dio al traste con una reunión donde seguido los transportistas, como siempre, se pusieron del Capitán Lovea e hicieron una escaramuza y se reunieron con el presidente de la República. Algunos, no todos, yo no tuve el privilegio de estar en esa reunión, porque siempre es un privilegio reunirse con el primer mandatario de cualquier nación, dependientemente de lo que uno crea. Entonces, ahí se diseñó el plan que usted habla, de sacar las chatarras de todos los pueblos donde existe la modalidad de transporte público con esos carritos. Y se está hablando de un sistema de transporte colectivo donde iban los transportistas a cesar a ese fondo y el gobierno iba a facilitar la transformación del transporte. La realidad es que parece que el gobierno inició sus planes alternos y le ha dado continuidad, por ejemplo, con el metro, el teleférico, la segunda línea, la línea 2B del metro y el teleférico, pero nada que ver con el sistema de transporte, con el sistema de transporte masivo. Ahí nosotros no hemos visto decisiones reales, decisiones tangibles, que podamos decir en un programa de tanto relieve como este,
mira, el transporte está aquí y va hacia allá. La realidad es que hay un colapso en el sistema de transporte y el Ministerio de Industria y Comercio todos los viernes masacra a la población y masacra a los transportistas con unos aumentos excesivos, desproporcionados, que amenazan ya con sacar de circulación a más de 33,000 choferes y aproximadamente 25,000 taxistas de darle servicio a la población. ¿Y a qué le atribuye Marte entonces que no se ha producido toda una unidad del sector transporte, por lo bueno una gran mayoría, que empujen en una sola dirección? No, va a ser imposible, porque hay compromiso político, hay compromiso económico y hay compromiso de otra índole, y en algunos casos hasta temores. ¿Temores? Sí, temores, porque usted sabe que nosotros los transportistas hemos hecho muchas cosas malas. ¿Cómo es, Juan? Que los transportistas hemos hecho Interesante. muchas cosas malas, mal Lo está hechas. diciendo el presidente de la CNTT. Sí, cosas muy feas. Mira, el sector transporte se ha visto envuelto en sicariato, se ha vuelto envuelto en estafa, en prevaricación, en asociación de malhechores, y algunos compañeros no están indultados, no están amnistiados, están indultados, y los indultos se revocan. Entonces se hace imposible que todos nos unamos en un propósito común, porque hay personas... Hay intereses Y políticos. entonces usted ha visto que algunos compañeros también han incursionado en la política. Se han juramentado en y partidos. tienen sus intereses políticos. Una parte importante de ellos o pertenecen directamente al Partido de la Liberación Dominicana o tienen alianza desde su nicho político con el gobierno, ya sea directamente con el partido o directamente con el gobierno del presidente Danilo Medina. Vamos a hacer algo preciso, Juan. Se le aplican 2 pesos por cada galón de gasolina, cada galón de combustible, no sé si gas y gasolina. Sí. Eso fue eso es lo que establece la ley 112 o el decreto 495. Creo que el decreto 495. Sí, que creó Esa plataforma a fin de cambiar la chatarra. Sí. 2 pesos por cada galón de combustible. No sé si está implicado el gas. Más 80 pesos, más 80 centavos por cada galón de gas que consumen los carros públicos. Más o menos el cálculo de ustedes, ¿tiene algún monto específico Sí, sobre claro, eso? ronda los 8 a 9 mil millones de pesos ya recaudados, pero ese dinero no es de los transportistas. ¿De quién es Hay ese dinero? transportistas que lo reclaman de usted, porque es a los combustibles, usted consume, usted es un líder de opinión pública. sí, pero usted es que- un líder de opinión Sí, y pues, usted ese dinero ese fondo se ha creado para el sector transporte. Para el Por lo menos transporte. en eso está consignado sí, en la ley. pero oiga, No está pasando igual yo que lo con el digo plan de porque retiro. habemos transportistas o hay transportistas que reclaman ese dinero como un patrimonio. Ciertamente. Y ciertamente usted lo ha dicho, la palabra es para el transporte. Cuando el gobierno, por ejemplo, lo invierte en el metro, eso es transporte. O cuando invierte en el teleférico, también es transporte. Eso es parte entonces O de cuando ese fondo. invierte en un sistema vial, en vializar algunas arterias. Eso es transporte. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que el transporte en la República Dominicana es apenas el 2.5% del parque vehicular, los transportistas. El otro, hablamos del 97.5%, Sector privado. ese es el que aporta más a esos 2 pesos. Mira, Lo digo porque es importante decirlo, Sí. porque yo he visto a algunos dirigentes aquí en la capital decir el dinero de nosotros. Los Y de- ese es el dinero del de pueblo. todos los dominicanos para el sistema de transporte. Nosotros no necesariamente estamos pidiendo al gobierno que ese fondo no haga un programa para nosotros, lo entregue. No. Nosotros, el problema fundamental de nosotros en este momento son los precios de los combustibles. Ahí que nosotros estamos atacando. Inclusive nosotros vamos más allá. Nosotros no estamos de acuerdo con esa mendicidad que tienen algunos dirigentes pidiendo tarjetica bonogá, una serie de cosas en provecho casi de manera personal o de su gremio. Nosotros aspiramos a que el gobierno produzca una rebaja en los combustibles que beneficie a todo el pueblo dominicano, porque recibir de cada 2,000 pesos que se compra en combustible, sacarle 800 en carga impositiva,
yo creo que eso es excesivo. Es mucho. Yo creo que es mucho. Y que el gobierno está compelido, de alguna manera, a identificar otros nichos para recaudar que no necesariamente sean los combustibles, porque cuando los combustibles suben se grava el transporte, pero se grava la industria gastronómica, claro, incluyendo las panaderías, se grava la flora y la fauna, porque ahí ya han empezado a depredarlo. No, a cocinar con leña y carbón de nuevo. sí. Y entonces ese es el punto que nosotros en la Central Nacional de Trabajadores del Transporte estamos atacando en este momento, porque creemos que eso nos beneficia a todos, inclusive al gobierno, porque esos aumentos están constriñendo la economía y eso no le beneficia al gobierno. Con tu permiso, Juan, vamos a la pausa y ya venimos con nuestro invitado. Seguimos conversando con Juan Marte, presidente de la CNTT. Juan, y desde su cálculo, ¿a cuánto ustedes aspiran o más bien se acentúan que deberían ser los precios de los combustibles? Por ejemplo, el gas, que está a 127 el gas pesos. no puede estar o no podría estar a más de 80 pesos. 80 pesos, Juan. Sí, claro, porque el gas tiene ahora mismo una carga impositiva de 50 pesos. Y el gas debe ser un combustible estratégico para el país. Con el gas que come todo el mundo, que cuece los alimentos. Sí. Ese bien que se está utilizando para el transporte y que se hizo a raíz de la guerra de Irak, cuando los combustibles se dispararon, que tuvieron la grande cola en el 2002, en el gobierno de Hipólito Mejía, los transportistas comenzaron a instalarle gas como alternativa para sobrevivir, por el que los precios de la gasolina se dispararon. Pero eso no era un combustible especializado para el transporte, es especializado sí para preparar los alimentos y para algunas industrias que operan con GLP. Entonces, en la gasolina, bueno, usted tiene, por ejemplo, a los Estados Unidos de América, el nivel de vida y el nivel de producción de ingresos de los norteamericanos es superior a nosotros. Sí, y usted encuentra un galón de gasolina desde $3 hasta $2,52. Aquí está en $6 casi ya. Entonces hay una desproporción, ¿verdad? Y precisamente hay un desbalance. Hay un desbalance en los precios de los combustibles que nosotros estamos pidiendo que sea de alguna manera reajustado en beneficio de la colectividad. ¿Habría que modificar la ley entonces? Porque la ley establece sumario de impuestos. No. Yo no creo que haya que modificar nada. La ley no es mala. Lo que ocurre es que la ley se viola. ¿Se viola cómo así, Juan? Explícanos eso. Jefe, empiece a ver los viernes, aumento a veces y el barril de petróleo baja. Baja en los mercados internacionales, en el West Texas, en el Brent, los combustibles bajan, descienden estrepitosamente. Juan, ¿tú sabes? Y aquí se aumenta. Tú sabes que y hemos tenido casos también que el barril de petróleo ha subido y aquí se baja. Lo que deja claro que no hay control. Que los combustibles es un commodity que el gobierno utiliza para acciones económicas y acciones políticas, dependiendo de lo que el equipo económico del gobierno y el gobierno mismo en un momento dado requiera de los combustibles. Puede requerir fondos o puede requerir, por ejemplo, quitarle presión social al país y bajarle 3 pesos, 4 pesos. Pero tú sabes, entonces, eso se usa así, nada que ver con la ley. Tú sabes, Juan, que se establecieron o se especializaron modalidades a fin de pagar la deuda externa con los impuestos que se le ponía al combustible, ¿tú recuerdas? Sí, pero no se está pagando ninguna deuda externa. Lo que tenemos es una deuda externa que ya ronda el 52% del Producto Interno Bruto. Lo que tenemos es un endeudamiento creciente y galopante. Acabamos de coger $150 millones prestados. Entonces, por si hay un huracán. Las declaraciones que dio el presidente. Usted me preguntaba, mira cómo hacer. Por si hay un huracán. No, pero eso no anda por ahí, Juan. ¿Anda por ahí eso? Jefe, $150 millones aprobó la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados hace unos 15 o 20 días, por si hay un huracán. Es una nota periodística interesante. Es que hay tanta información. Mira, el presidente declaró en la entrevista esta que le hizo Yanna que él había pagado $21 mil millones.
en los 5 y pico de años de Y gobierno que lleva. sí, y es posible que lo haya pagado, pero no se trata de cuánto usted paga, sino cuánto coge prestado. ¿Qué hace usted con cogerme a mí prestado 5,000 pesos y ir al colmado y pagar 500? Usted se quedó con 4,500. Bueno, la deuda siempre va a superar. Juan, y el asunto del gas natural, ¿qué es lo que ha pasado con ese combustible? Porque se pensó que eso iba a ser una alternativa para el sector transporte y se hizo toda una panacea en el gobierno de Leonel Fernández y esas cosas. No. ¿Qué pasa con el gas natural? ¿Cuál es la situación? Yo estuve en el Palacio en una reunión con el presidente Leonel cuando él le entregó los 43 permisos, creo, para la primera 43 estaciones de GLP a lo que eran las primeras 43 estaciones de gas natural a los gaseros, a los dueños del negocio del GLP, que es más rentable que la droga. ¿Usted no lo sabía? Que produce más que la droga. El negocio del GLP. 10 veces. Este hombre ha dado, Y sin ningún este hombre ha dado riesgo. mucha primicia. Sí, aquí. Y sin ningún riesgo. ¿Cuál riesgo? Si es legítimo. Todo el mundo quiere tener una planta de gas. Para Pero vender gas. ya hay como hay. Aquí hay 3 cosas que están compitiendo en la República Dominicana. Las bancas de apuestas en cantidad, ¿verdad? Sí, claro. Los puntos de droga, que hay más de 46,000 puntos de droga. Es uno de los negocios que más empleo produce en la República Dominicana. Censado había 42,000 en el gobierno de Leonel Fernández. 42,000, ya hay 46,000. Eso es una industria fuerte que genera dinero y genera empleo. La banca de y apuestas. genera muerte. ¿Cuántas legales? Las bancas de apuestas, ¿verdad? Y las estaciones de combustible. Se entiende que deben estar a 3,000 metros cada una, 3 kilómetros. Están a 3 metros. Cada Mira, una. y entonces, Juan, Entonces, y esta decisión del Ministerio de Industria de buscar la formalidad de que en las estaciones que venden gasolina también venda gas, entonces puede acabar un poco con eso. Porque si hay un monopolio de que personas específicas manejan el negocio del gas, entonces si se le da esa apertura es mucho bueno, mejor. yo lo que veo es que las que están, que son de gas, se van a quedar y ahora la vamos a multiplicar en las estaciones de gasolina. Entonces, pero- ahora tendremos más. Pero entonces, el gas hermano, natural entonces no Porque el quiere gas natural no hay interés, pienso yo, desde lo que manejan el negocio, ese gran negocio del GLP, en que el gas natural se coloque en el mercado como un producto masivo. Porque decir 127,60 a decir 28 pesos, si el gas natural crece, el mercado del GLP desciende estrepitosamente y la instalación multimillonaria, la inversión multimillonaria que hay, ¿Qué hay que en hacer? GLP, no, que hay en GLP instalada, se perdería. no la van los mismos dueños del negocio a tumbar, pues si usted está vendiendo a 127, no va a poner un negocio para vender a 28. Bueno, Juan, pues mira, usted se reunió con la... ¿Verdad? Y después viene la instalación, que el equipo de GLP es más costoso, los equipos, la instalación de la planta es más, y entonces a los carritos, un equipo de GLP natural, de gas natural, tiene que estar instalado en un vehículo que fuese diseñado para ese combustible. Específicamente Porque para el tanque, los carritos que hay aquí, esos Corolitas, los amortiguadores, el chasis no resisten el peso. El peso del tanque. Porque recuerde que el gas natural es por metro, por metraje, no por galonaje. Entonces, y que el grosor del tanque tiene que ser así, por la forma de envasarlo, que es a compresión, Sí. a fuerte compresión. O sea, todavía hay una serie de variables con el gas natural que han impedido que se masifique. Además, no es como muy atractivo para el cliente instalarlo. Pero aquí atribuye por usted, eso. por ejemplo, que una ciudad como Santiago, ¿verdad? Que es la segunda ciudad de la capital. Y, La primera, porque ustedes están divididos en 4. Así es. Sí, tiene razón. Este hombre defiende su región. No, el hombre. ¿Cómo es que en Santiago no ha habido, por ejemplo, a través del sector transporte, yo diría, en Santiago podía hacerse un teleférico y qué sé yo, un metro? El gobierno que haga... ¿Cuántos pasos de nivel tiene Santiago? El presidente Danilo Medina ha estado haciendo inversiones importantes en Santiago. Hemos visto el tema del 911, que está operando muy bien allá. El Parque Central. Aquí el jardín botánico, allá en la cordillera. Estoy mencionando obras. El gobierno de Medina asfaltó toda la calle de Santiago.
la de las sierras, se está haciendo la carretera turística, las autopistas Santiago-Navarrete, y se hizo una parte de la circunvalación norte. Y nosotros creemos que en materia de transporte puede hacer muchas cosas, porque nosotros estamos pidiendo ahora mismo la intervención de las áreas principales que ocasionan los entaponamientos y la atomización de la ciudad. El teleférico pudiese ser una buena opción. No sé si ustedes conocen a Santiago. Sí, claro que sí. ¿Lo conocen bien? Sí, Ah, sí, no, porque si no lo conocen bien, yo lo invito y se lo enseño. Estoy casado con una santiaguera. ¿Cómo es? Pero usted lo conoce desde el punto de vista de su esposa. No. Usted no lo conoce como se conocen los pueblos. Tengo muchos años caminando en Santiago. Mire, pudiese ser una opción la extensión de la Francia, usted que lo conoce, Sí. cruzando el río Yaque, Sí, el y que puente. conecte con la zona sur, con la zona suroeste allá, para que el teleférico traiga a todas esas personas pobres, tal como se hizo aquí en Sabana Perdida, traiga a todos esos pobres de Bellavista, de Pastor, de La Torre, de Los Manchevos, directamente ahí. Caen, en 3 minutos caen al monumento de Santiago, si ese tipo de obras se hiciese. Y también va a servir, porque si el presidente hace la ciudad Juan Bosch, entonces tendremos más de 14.000 ciudadanos que van a cruzar por el mismo puente Hermano Patiño, que ya está viejo, que se hizo cuando por ahí cruzaban burro y caballo, pero ahora están cruzando miles de vehículos y se convierte en un problema en todas las horas pico. Juan, tenemos poco tiempo ya, pero nosotros no queremos dejar pasar de que usted se reunió con la directora, con Francesca, Claudia Francesca, le entregó anteproyecto con esa gran problemática que tiene el transporte. ¿Ha tenido respuesta a ustedes? Nosotros nos reunimos cada rato. Yo nunca había visto en mi vida una funcionaria tan accesible. Ella es muy accesible, pues eso está bien. dinámica. Sí, yo quiero hablar con ella ahora mismo. Le digo, ingeniera, yo quiero verla y se la prueben para acá. Ella no tiene problema. Ella no tiene problema con reunirse con el sector. Se reúne de manera rutinaria con Antonio Marte. Con Bueno, Juan, pero esas reuniones con Juan Ubiere no tanto. ¿Qué han dejado de...? Con Juan Ubiere no tanto, porque Juan Ubiere es medio hermético a la hora ¿Qué de las reuniones. resultado han dejado Pero se todas esas reúne con reuniones? Brito, con Cambita, con todos los dirigentes choferiles de este país. Si quieren ver a la directora del Intran, sea en su oficina o en la oficina de uno, ahí se le tira a ella. ¿Y entonces? Ahora, a 1 año y 8 meses de su nombramiento, solo tenemos su elegancia, su locuacidad al hablar. Juan, mira, Amarte, alto callo que trae los compadres. No. Y cuando ustedes digan, yo arranco para acá. Y más que ya aprendí a llegar. Porque me perdí, yo soy hombre de campo. Pero Juan. ya llegué aquí. Juan, gracias por acompañarnos. Sí, nos sentimos muy satisfechos. Gracias. Con Amigas este y amigos, conversatorio. amigas y Saben que amigos. siempre el tiempo es corto, ¿verdad? Pero Sí, no lo vamos a tener de nuevo No, para acá. no, para cuenten que nos conmigo. siga Si quieren ilustrando asociarme en el programa, en esta vengo situación una de vez a la transporte. semana también. Sí, yo creo que lo que se llama energía y transporte, desde que yo estoy niño, estoy yendo de la misma Sí, situación. porque es que el transporte es los pueblos y los pueblos son su transporte. Así es. En toda parte del mundo, usted lo primero, desde que usted llega a cualquier país del mundo, lo primero que usted empieza a ver es su transporte. Es correcto. Sí, es correcto. eso es. Amigas, será hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado.